Hola, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos. Les agradezco que hayan tenido la capacidad y la apertura de darnos la oportunidad de conocernos en este viernes, comenzando con un seminario que lo denominamos Fortaleciendo Capacidades. Primero, bueno, como dijo Nelson, mi nombre es María Laura, soy licenciada en Servicio Social. Junto con mi colega Mariana de Valis, somos las coordinadoras de esta capacitación. Les quiero dar la bienvenida a todos los trabajadores, principalmente a los ejecutores, a los operadores, a los educadores, a los cuidadores, acompañantes terapéuticos, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los psicomotristas, a los defensores del ámbito judicial, a los abogados, a los estudiantes. Estamos contentos de compartir este espacio con ustedes. Para algunos, que no sé si están ingresando en la sala, porque estoy viendo que siguen ingresando, nosotros somos de la localidad de Neuquén, hay gente del interior de Neuquén, hay gente de Catamarca, de Río Negro. En nuestros registros vemos también gente de Formosa, Córdoba, Salta, ¿sí? Agradecidas y agradecidos todos nosotros de que hayan podido inscribirse a este curso que va a durar hasta hasta noviembre, ¿sí? Para comenzar, dando la apertura, me gustaría presentar al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, el señor Andrés Ponce de León. Andrés. Sí, pude activar yo el micrófono. Muy buenas tardes, es un gusto poder acompañarlos en este momento de apertura de un curso que, bueno, sin ninguna duda ha sido todo un éxito en términos de la convocatoria, así que eso nos permite pensar que también va a ser un éxito en la cursada, en los diálogos, en los debates y en los aprendizajes. Para la facultad es un gusto con la Subsecretaría de Familia, Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén. Estamos ya acostumbrados a generar actividades en conjunto, así que es un gusto que podamos mezclar al ámbito universitario con los espacios de intervención, como son los espacios de donde pertenecen, por lo que voy viendo, la mayoría de los que aquí trabajan. Simplemente acercarles un saludo, felicitar a las organizadoras, a María Laura, a Mariana Paulín, docentes de nuestra casa y trabajadoras de la subsecretaría, específicamente de la dirección, así que es un gusto, los mejores deseos de éxito y dispuestos con la facultad a seguir participando en espacios de capacitación. Es una consigna bastante particular la que tienen, ¿no? De proponerse discurrir en estos espacios de la intervención, del cuidado, de la ayuda, la asistencia, la contención, que entiendo es la práctica cotidiana de la mayoría de ustedes. Así que espero que sea fructífero este espacio, como los próximos que vienen, los mejores deseos de éxitos en este trabajo y agradecidos por estar aquí presentes. Un saludo particular de la secretaria de Extensión, Sofía Secheni, que fue quien articuló con el Ministerio y la Subsecretaría. Pero bueno, en este momento en Roca estamos simultáneamente con el comité de crisis que está analizando la situación en la localidad, así que nos repartimos con Sofía para poder estar en ambos espacios. Un saludo, muchas gracias Emilce Troncoso por nuevamente estar desarrollando actividades en conjunto y a todo el equipo, al cuerpo docente y a todos los participantes. Un saludo afectuoso para todos. Bueno, muchas gracias Andrés, muchas gracias por tus palabras, por tu disponibilidad. Ahora le vamos a dar la palabra a la anfitriona de la casa, a la abogada, señora Emilce Troncoso, subsecretaria de Familia de la provincia de Neuquén. Gracias, Laura. Realmente es un placer ver la convocatoria, compartir estos espacios con el decano y con la universidad. Ya hemos hecho otras instancias de acompañamiento mutuo, de prácticas
en territorio también, realmente es un gran complemento. Por eso un año tras otro seguimos reafirmando las firmas de convenios de cooperación entre ambos. Así que muchísimas gracias a la universidad y al decano Andrés por siempre permitirnos y permitirnos transitar el camino de las capacitaciones. Este espacio, nosotros como también está facilitado dentro y apoyado por la ministra de Desarrollo Social, la profesora Adriana Figueroa y el gobernador Omar Gutiérrez, porque el otro día hablábamos en otro conversatorio también en el cual se brindaron herramientas para los educadores, hablábamos de cuidar a los que nos cuidan. Y es esto, y es ahí a donde apuntan estas herramientas, ¿no? Cuidar a los que nos cuidan, cuidar al trabajador para que tenga herramientas para cuidarse física y mentalmente, porque nuestras áreas son muy sensibles, porque trabajamos con seres humanos y es imposible no ser empático con el otro, justamente. Tenemos que ser empático con el otro, pero cuidándonos también. Así que realmente muy gratificante ver la convocatoria que ha tenido esta capacitación y aliento a continuar en este sentido y todo lo que se pueda hacer desde la subsecretaría, desde el ministerio o desde el gobierno de la provincia para facilitar los medios de capacitación, bienvenida sea, así que sea un espacio muy fructífero y arranquemos ya porque espectacular. Gracias a todos, gracias sinceramente. Bueno, gracias Emilce. Por ahí, mientras van entrando, porque veo que sigue entrando gente, me gustaría que Mariela, la licenciada Mariela Tarifeño, directora provincial de Familia, pueda dedicarnos unas palabras, y luego el director general de Atención Especial. Mariela, ¿estás ahí? Ahí está. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, un gusto, buenas noches para todos. Un placer, de verdad un placer. Quiero sumarme a las palabras de Milce. Realmente sentir que tantas personas están interesadas en esta capacitación es maravilloso. Si bien Emil se agradeció, obviamente, al decano, a nuestro gobernador, a la ministra, yo también quiero agradecer al director general, a Germán Basaur, a María Laura y a Mariana, porque, bueno, gracias a toda esta coordinación, hoy estamos acá con 400 y picos de inscriptos. La verdad que esto habla de un éxito. Así que espero que este conversatorio sea, como decía Vince, fructífero para todos. Y bueno, ir haciendo este recorrido de aprender a cuidar a los que cuidan, me parece que ese es el comienzo de un camino que espero que sea recorrido con estas ganas y con tantas personas, ¿no? Ávidas de conocimiento, de capacitación. Así que bueno, felicitarlos por la convocatoria, por la organización y bien, vamos para adelante. Gracias, Mariela. Germán, el licenciado Germán Basaúl, ¿querés dedicarnos unas palabras mientras los inscriptos van ingresando? Germán, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas las participantes de este conversatorio. Y la verdad que ha sido un éxito esta convocatoria y orgulloso de nuestra Dirección General de Atención Diferencial y Crítica
que está siempre predispuesta a todas las actividades que realizamos. Y cuando vinieron María Laura y Mariana con la propuesta, por supuesto me enganché enseguida porque me pareció importantísimo convocar a todas estas personas para que podamos darle esta capacitación. Así que yo tengo mucho agradecimiento a nuestra subsecretaria que siempre está escuchándonos, y siempre también agradecer a nuestra universidad, que es parte de nuestra, que siempre está apoyándonos en todo esto. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Germán, gracias a la subsecretaria, al decano, a la directora provincial. En pocas palabras, me gustaría presentar al disertante de este primer módulo. Es el licenciado en Psicología, graduado en la Universidad de Córdoba, miembro del Programa de Prevención al Suicidio de la provincia de Córdoba, el licenciado Misael Moreno. ¿Podés comenzar, Misael? ¿Querés agregar algo más? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, comenzar por agradecer la invitación del Ministerio de Neuquén. Voy a tratar de hacer una presentación breve, ¿sí? Con algunos conceptos que son elementales, digamos, en lo que es la atención de pacientes con ideación suicida o riesgo suicida. La idea es que podamos ver algunos conceptos claves. La presentación intenta ser lo más práctica posible. Les voy a pedir que, si tienen dudas, las pueden ir poniendo o en el chat o las escriban, y al final de la ponencia vamos a conversar un poco al respecto. Bien. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, te escuchamos. No sé el resto. Sí, se escucha perfecto. Bien. Genial, gracias, Arranco nomás, Nelson. entonces. En primer término, cuando hablamos de riesgo suicida, ¿sí? Cuando hablamos con una persona que tiene riesgo suicida, tenemos que plantearnos ciertos aspectos generales a tener en cuenta. En primer término, es importante que seamos activos al momento de preguntar, al momento de indagar sobre esta cuestión, porque se trata de una dificultad, digamos, en la cual las personas no la identifican como un problema de salud y por ende no suelen pedir ayuda, ¿sí? Es distinto de una persona que experimenta fiebre o siente dolor de cabeza o siente alguna otra problemática de salud, ¿sí? Entonces, esto hace que las personas que estamos alrededor de esta persona, ¿sí?, tengamos que ser bastante más activos al momento de indagar sobre esto. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces esta persona se siente una carga para los demás, un problema para el resto, y por ese motivo no solicitan ayuda porque piensan en algunas situaciones que molestan el pedir ayuda. En segundo lugar, es importante que mantengamos un enfoque colaborativo, ¿sí?, que hablemos con la persona, que tratemos de ver cuáles son sus necesidades, en qué cosas podemos colaborar con ella, qué punto de vista tiene ella, ¿sí? No es conveniente, digamos, que nosotros apliquemos un protocolo sin consultar los pasos con la persona a quien le estamos haciendo la intervención. En tercer lugar, enfocarnos en lo que es su estado emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos con una persona que tiene ideación o riesgo suicida, tenemos que considerar que estos pensamientos, estas ideas o estas conductas producen una activación considerable en la persona. Tienden a angustiarla, tienden a ponerla triste o incluso en algunas personas a irritarlas. Por ese motivo es sumamente importante que hagamos foco en cómo se siente la persona en este momento. Principalmente porque si nosotros dejamos esa parte fuera de la discusión, es posible que la persona no quiera seguir la intervención, no quiera seguir hablando con nosotros.
Y en cuarto punto, ser flexibles. El suicidio, digamos, no es una conducta que sea tan fácil de predecir, no es una conducta que sea tan común, si bien existen, digamos, tasas de suicidio que en Argentina están alrededor de 8 personas cada 100.000 habitantes. Eso hace que sea bastante difícil predecir a futuro quién piensa solamente en el suicidio y quién lleva a cabo un intento. Por tal motivo, es importante que mantengamos cierta flexibilidad y asumamos que hay un montón de cosas que no sabemos, que es muy difícil saber qué va a ocurrir. Y ante esa situación tratemos de ser lo más previsores posible, tratar de adelantarnos a posibles problemas. Una forma que tenemos para evaluar el riesgo es este algoritmo. ¿Por qué es relevante que tengamos un algoritmo de este tipo? Actualmente en la bibliografía, en la literatura referente a conducta suicida, existe una gran cantidad de factores que están siendo estudiados. Y esto es importante porque resulta un poco confuso, ¿sí? ¿Qué factores son relevantes y cuáles no? Al momento de hacer una evaluación, al momento que yo tengo una persona enfrente y tengo que hacer cierto cálculo clínico respecto de si esta persona está en un riesgo grave, en un riesgo inminente, o es una persona que puede ser manejada a mediano y largo plazo con un tratamiento ambulatorio más, menos restrictivo, ¿sí? En este sentido, se ha visto que hay una serie de factores que son más relevantes que otros, ¿sí? Antes que nada, es importante que sepamos que un factor no es lo mismo que una causa, ¿sí? Cuando hablamos de conducta suicida, nunca hablamos de causas, hablamos de factores. ¿Por qué? Cuando hablamos de una causa, estamos hablando de una condición necesaria y suficiente para que ocurra un evento. En el suicidio no hay tal cosa, ¿sí? No hay ninguna situación que sea necesaria y suficiente para que una persona se quite la vida. Sin embargo, sí hay múltiples situaciones que sabemos que hacen más o menos probable que una persona se haga daño o se intente quitar la vida. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Cuando hablamos de factores, hablamos de condiciones o situaciones que aumentan o disminuyen la probabilidad, pero en ninguno de los casos aseguran ni un resultado ni el otro. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿Sí? En primer lugar, si la persona tiene intentos previos, si antaño, en alguna oportunidad, ha intentado quitarse la vida o se ha hecho daño. Luego tenemos lo que es la ideación, ¿sí? Si es que actualmente está pensando en hacerse daño. Luego tenemos lo que es el plan. Ya vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre ideación y plan, porque no son la misma cosa. Y por último, si es que hay una planificación, es decir, si es que la persona ha organizado, ¿sí?, la situación de tal manera que se dirija hacia el intento de autodaño o de suicidio. Si combinamos, ¿sí?, lo que es el riesgo crónico solamente, si solamente tenemos un historial previo, pero no tenemos ni ideación ni un plan actual, estamos hablando de riesgo crónico, ¿sí? Estamos en el extremo izquierdo de este algoritmo. Ahora, si además de eso tenemos un plan, ya estamos en un riesgo moderado. Y si además de eso hay preparación, ya estamos en un riesgo severo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan relevante la historia previa de intentos de suicidio o de autolesiones? Se ha mostrado en la literatura, en distintas investigaciones, este es el mejor predictor que tenemos, incluso mejor que la ideación. ¿Por qué? Porque la ideación, aunque parezca extraño, es algo altamente prevalente. Existen muchísimas personas que piensan en la muerte
pero no llevarían a cabo nunca un intento, ¿sí? Entonces hay una diferencia importante entre quienes piensan en lastimarse y quienes realmente llevan a cabo un intento. Entonces, ¿cuál es el mejor indicador que nosotros tenemos de si alguien va a hacer un intento o no? Que ya lo haya hecho, ¿de acuerdo? Entonces, es sumamente importante al momento de indagar, al momento de hablar con una persona respecto de si está pensando o no en hacerse daño, preguntar si es que en algún momento lo ha intentado previamente. Y esto es importante que tengamos en cuenta también, que no solamente es importante preguntarle a la persona misma, sino también indagar en relación a su entorno, a otras personas de su ambiente que nos puedan facilitar esta información. Luego tenemos lo que es la ideación suicida, que es también muy relevante. ¿Por qué? Porque si bien el indicador anterior es todavía mejor predictor que este, tenemos que considerar también que hay muchas veces que los suicidios se concretan en el primer intento. Entonces, puede ser que una persona haga un primer intento y que ese primer intento se consume. Para eso, por eso, mejor dicho, es importante preguntarle si es que la persona actualmente está pensando en quitarse la vida, ¿sí? Si es que tiene una ideación suicida. Es posible que clasifiquemos el riesgo de la ideación de acuerdo a su contenido, su intensidad y su frecuencia. Cuando hablamos de contenido, tenemos que hacer la distinción entre lo que son ideas pasivas y lo que son ideas activas de la muerte. No es lo mismo una persona que piensa que estaría mejor muerta, ¿sí? Por ejemplo, personas que piensan, ojalá Dios me llevara, ojalá me durmiera y no me despertara, a alguien que está pensando de manera activa, me voy a hacer daño de alguna manera, me voy a tirar de un puente o voy a saltar de un edificio. Entonces, en el primer caso no se considera, digamos, una acción para producirse el daño, sino que el daño es algo que se espera, simplemente, como algo pasivo. Esa es la distinción entre ideas pasivas e ideas activas. Y las ideas activas, por supuesto, son de mucho más riesgo que las pasivas. A su vez, no es lo mismo que una persona piense todos los días, varias veces al día, en la posibilidad de matarse, a que una persona lo piense muy de vez en cuando. Eso sería la diferencia en cuanto a la frecuencia. Y por último, es importante atender a cuál es el estado emocional que acompaña a este pensamiento. Esto es lo que refiere a la intensidad. Si es que este pensamiento es vivenciado con un fuerte malestar, o si es que esta idea pasa como una idea más, como una idea cualquiera. El siguiente nivel es la planificación, ¿sí? Acá ya hablamos no solamente de ideación, no solamente son ideas de hacerse daño, sino que además se está pensando en una organización, ¿sí? Por ejemplo, pensar un día, pensar un lugar, pensar un método, ¿sí? No solamente esto, sino que en algunos casos llega hasta lo que es la preparación, es decir, que la persona se procura, digamos, estar sola en ese momento, procura tener a mano, digamos, los medios para hacerse daño, e incluso en algunos casos llega a haber cierto ensayo de cómo usar esos medios. Y eso claramente nos da un mayor nivel de riesgo que los indicadores que estábamos viendo recién. Acá en pantalla pueden ver este continuum, ¿sí? Que va desde ideas pasivas, es decir, ideas que la gente muchas veces tiene de ojalá me muriera, ojalá Dios me llevara, a pensamientos activos, ¿sí? Me voy a hacer daño, me voy a quitar la vida, a planes concretos, me voy a quitar la vida de tal manera, y la preparación, tengo conseguido ya los medios para hacerme daño, ¿sí? Cada uno de estos niveles es de mayor riesgo, ¿sí? También tenemos que atender al momento de evaluar la presencia de cuadros psicopatológicos. Sabemos que hay ciertos cuadros que aumentan significativamente la probabilidad de que alguien se autolesione o
se intente quitar la vida, que desarrolla una conducta suicida. Los trastornos del ánimo y la ansiedad, especialmente la depresión y el trastorno bipolar, son dos cuadros que tienen una correlación alta con la conducta suicida. Es importante aclarar que el hecho de que haya una correlación no quiere decir que uno vaya sí o sí acompañado del otro. Hay muchas personas que tienen depresión y jamás hacen un intento de suicidio ni reportan ideas suicidas. Y a su vez también hay personas que se suicidan y que nunca se mostraron depresivas. Entonces, hay una correlación, hay situaciones, hay muchas veces en las cuales estas dos cosas están acompañadas, pero hay muchas otras situaciones en las cuales estos están separados. Entonces, saber que son cuadros diferentes que a veces se presentan juntos, ¿sí? También tenemos los trastornos de la conducta alimentaria, el consumo problemático de sustancias y los trastornos de la personalidad, sobre todo lo que es el trastorno límite de la personalidad. Es importante que hablemos de los problemas de consumo de sustancias, porque es un cuadro particularmente comórbido, ¿sí? Y que muchas veces solemos descuidar, pensando que si la persona está sobria, va a estar bien, no va a tener ningún tipo de conducta de este estilo. Sin embargo, lo que se ve es que la mayoría de los intentos de suicidio y las autolesiones ocurren en los momentos de sobriedad, cosa que resulta extraña. Pero tiene que ver con que al momento de presentarse la abstinencia, ocurre algo que se llama afecto negativo, es decir, que la persona experimenta algo muy parecido a una depresión, a un malestar emocional bastante fuerte. Esto es lo que les mencionaba. El riesgo de suicidio es particularmente alto en alcoholistas, en personas que consumen alcohol. Las personas adictas son las que aparece más la conducta suicida y aparece más en el estado de sobriedad. Es necesario utilizar intervenciones que apunten a la conducta suicida en sí y no solamente el cuadro de base. No tratar el suicidio como un síntoma más. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los clínicos piensan que si uno trata el trastorno de base, si uno trata, por ejemplo, la depresión, eso ya es suficiente para reducir el riesgo de suicidio, y no es así. Es importante que tengamos en cuenta que tenemos que desarrollar ciertas intervenciones, aplicar ciertas intervenciones que vayan dirigidas en particular hacia el riesgo suicida. También tenemos que considerar que existe relación entre algunos cuadros médicos y el comportamiento suicida, particularmente aquellos que conllevan riesgo de perder autonomía, es decir, de necesitar más ayuda que la que otras personas necesitan de otros, y aquellos en los cuales está involucrado la potencialidad de un gran dolor, un dolor físico. Lo primero tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante que se llama percepción de carga, ¿sí? Las personas que suelen pensar que son un problema para el resto, por lo general tienen más probabilidades de desarrollar ideación suicida. También tenemos que considerar la presencia de factores ambientales o estresores precipitantes, es decir, situaciones vitales críticas que pueden disparar en una persona, ¿sí?, la intencionalidad o el deseo de morir. Algunas personas pueden desarrollar una crisis suicida aun cuando no encuentren ningún antecedente psicopatológico, es decir, que nunca antes hayan tenido una depresión, nunca antes hayan tenido un ataque de pánico, nunca antes hayan tenido necesidad de consultar con un psicólogo o cualquier profesional de salud mental, a partir de que les ha sucedido una crisis vital, ¿sí? Eso incrementa considerablemente el riesgo. Buena parte de las personas que se quitan la vida experimentan eventos adversos horas o días antes a su intento, ¿sí? Es decir, hay algo que les pasa. Y esto puede ser desde rupturas amorosas, pérdida de seres queridos, pérdidas laborales, situaciones conflictivas, ¿sí?, situaciones económicas. Toda esta clase de crisis también
deben ser tenidas en cuenta al momento de hacer una evaluación de riesgo. Y en adolescentes es particularmente desestabilizante el factor familiar. Es decir, si es que viven en un hogar conflictivo o no, si es que son aceptados por su familia o no. Y esto es particularmente relevante cuando hablamos, por ejemplo, de personas con disidencia sexual, ¿sí? Personas que no se identifican con el género con el cual han nacido, o personas que tienen inclinaciones homosexuales, es decir, que buscan parejas de un mismo sexo. Por lo general, muchas veces ocurre que estas personas tienen cierta conflictividad familiar, tienen problemas para ser aceptados en sus hogares, y eso les incrementa a su vez el riesgo. También tenemos que tener en cuenta lo que es la desesperanza, que es básicamente la creencia de que un adverso negativo a futuro va a seguir siendo igual, ¿sí? Esto es importante porque uno puede atravesar una situación crítica con una perspectiva esperanzada, y eso da considerablemente mejor pronóstico que una persona que piensa que esa situación negativa va a ser permanente. Por ejemplo, si yo pierdo mi trabajo y pienso que posiblemente consiga otro trabajo, voy a estar mucho mejor, tengo mejor pronóstico que alguien que piensa que nunca más va a conseguir un trabajo, o que se empieza a considerar a sí mismo como inútil, como poco apto, ¿sí? Porque al momento de que ocurre esto, que empieza a haber una desesperanza respecto de qué es lo que pueda ocurrir, de cómo se pueda resolver ese problema, la persona tiende a sentirse acorralada y empieza a pensar mucho más en la posibilidad de terminar con su vida, ¿sí? También podemos tener en cuenta ciertos síntomas agudos. ¿Por qué son importantes estos síntomas agudos? Porque muchas veces, digamos, dependemos de lo que la persona misma nos dice. Y muchas veces si la persona no quiere buscar ayuda, aunque la mayoría, si bien son poco activos para buscarla, al momento de que uno se las ofrece, la aceptan. Pero puede ocurrir que o la persona no pueda contestar en ese momento, o puede ocurrir también que la persona se sienta desesperanzada, que la persona se sienta que no esté del todo en condiciones de responder por sus actos, ¿sí? Entonces es conveniente en esos casos también prestar atención a ciertos signos que uno pueda ver objetivamente, ¿sí? Sin necesidad de preguntarle. Por ejemplo, la agitación, ¿sí? Es decir, el estado en el cual la persona experimente inquietud, ¿sí? Respecto a su cuerpo, ¿sí? Que no se pueda quedar quieta, que experimente una fuerte activación emocional, y eso le dificulta la interacción o la estabilidad, digamos, de su cuerpo, ¿sí? La irritabilidad marcada. Esto es particularmente interesante porque la mayoría de las veces que pensamos en personas que están en situación de crisis o crisis suicida, las imaginamos llorando o tristes, ¿sí? Angustiadas. Esa es la imagen que por lo general tenemos de personas con ideación suicida. Sin embargo, es algo que también aparece en personas que exteriorizan el malestar emocional a manera de enojo, ¿sí? Personas que al más mínimo roce emocional, al más mínimo roce con alguna persona, experimentan enojo, y en algunos casos puede escalar hasta la violencia. También tenemos que considerar lo que es el aislamiento social, ya sea como sentimiento de desconexión o como alejamiento real de las demás personas, ¿sí? Esto es importante distinguirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora estamos en distanciamiento social obligatorio, es decir, estamos obligados por un decreto, ¿sí?, a estar lejos los unos de los otros. Sin embargo, puede ser que una persona no se sienta sola, aún en este contexto, ¿sí? Es decir, yo puedo estar perfectamente solo sin sentirme solo, porque puedo estar en contacto con otras personas mediante redes sociales, porque puedo simplemente distraerme y que esto no me sea una molestia.
Y eso hace una diferencia respecto de la persona que se siente sola, se siente dejada de lado o siente que molesta con su presencia si es que busca contacto social. Entonces tenemos que considerar qué situaciones estamos presenciando, ¿sí? Luego tenemos lo que son estados afectivos agudos, ¿sí? Ciertas emociones, ¿sí?, se han visto más relacionadas con intentos de suicidio. Por ejemplo, sentirse abandonado, sentir desasosiego, desesperación, culpa, desesperanza, humillación, soledad, furia o el aborrecimiento por la propia persona, el autoodio, ¿sí? El suicidio y las autolesiones también aparecen en muchas oportunidades como respuesta a sensación de malestar intensa, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. Por un lado es que estos cuadros emocionales suelen presentarse muchas veces previamente a un intento de suicidio y que también aparecen ciertas conductas autolesivas como un intento de regular emociones de este tipo. Por este motivo es que muchas veces pensamos en las autolesiones como una señal de alerta de que puede llegar a producirse a futuro próximo, ¿sí?, no necesariamente inmediatamente, pero en un futuro próximo, un intento de suicidio. Luego tenemos lo que son otros síntomas agudos como pérdida de peso severa, ¿sí?, o perturbaciones del sueño. Que la persona disminuya notablemente la ingesta de alimentos es un factor de riesgo considerable, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el malestar emocional se ve acompañado con respuestas fisiológicas, como puede ser que se le cierre el estómago, ¿sí?, o que la persona no encuentre placer no encuentre satisfacción en el comer, y eso produce que su apetito baje, que disminuya las ingestas de alimentos. También puede ocurrir que haya perturbaciones del sueño, y esto va tanto desde el insomnio, las pesadillas, los ataques de pánico durante la noche, como también personas que duermen de más, es decir, personas que para evitar el malestar emocional prefieren o intentan estar dormidas la mayor parte del día. Entonces, todas estas afecciones nos están dando cuenta de cierto nivel de riesgo más elevado. Vamos a hablar ahora, ¿sí?, de lo que son algunas intervenciones que podemos hacer con estas personas, ¿sí? La idea de esto es que podamos tener algunas herramientas al momento de intervenir. No es obligatorio usar todas, la idea es que esto pueda ser herramientas que tengamos a mano al momento de hablar con personas en riesgo, pero usarlas a juicio clínico, es decir, cuando es oportuno, cuando consideremos que la situación lo amerita. En primer lugar, vamos a ver lo que es la validación emocional. Vamos a ver algunas formas de reducir el nivel de malestar emocional. Vamos a ver cómo se trabaja con la motivación para buscar soluciones alternativas. Vamos a ver un intento de plan de seguridad y vamos a ver cuáles son los criterios de internación, ¿sí? ¿Por qué hablo, ¿sí?, particularmente de buscar soluciones alternativas? Por más de que nosotros habitualmente pensamos en el suicidio como un problema, es importante tener en cuenta que en ese momento la persona lo está pensando como una conducta de solución de problemas. Es decir, que piensa en hacerse daño como una forma de resolver algo. Por ejemplo, si yo soy un problema para mi familia, matarme elimina el problema para mi familia. No van a tener que lidiar más conmigo. Entonces, eso, digamos, es una forma de resolución que la persona está encontrando. Una intervención que nosotros tenemos que intentar hacer es buscar otras soluciones alternativas. ¿Qué es la validación? ¿Qué es validar emocionalmente? Validar emocionalmente, ¿sí?, tiene que ver con comunicar a la otra persona que aquellas cosas que está pensando, diciendo o haciendo tienen sentido en el contexto en el cual está, ¿sí? Parece algo
un poco rebuscado, pero es simplemente decirle que, mira, si vos te estás sintiendo mal en este contexto, es entendible que te sientas mal, porque te están pasando cosas malas, ¿sí? Si vos estás pensando en quitarte la vida, también es entendible que pienses en quitarte la vida por la forma en la cual estás viviendo. Ahora, el hecho de validar, decirle que eso es entendible, que es comprensible, no significa justificar ni aceptar lo que la otra persona está pensando, ¿sí? Yo puedo decirle a alguien, es comprensible que quieras quitarte la vida, pero eso no lo hace una buena idea, sigue siendo una mala idea. Lo que vamos a tratar de hacer a partir de esto es justamente buscar otra solución distinta a hacerse daño, ¿sí? ¿Cómo hacemos para validar? ¿Sí? En primer lugar, escuchar, ¿sí? La escucha es el nivel más básico de la validación. Con esto, ¿qué le estoy comunicando yo a la persona? Que lo que me está contando, lo que me está transmitiendo, es algo importante. No lo estoy minimizando, no lo estoy subestimando. Lo estoy reconociendo como un problema real, tangible, y que afecta a otra persona. Esto es importante sobre todo porque muchas veces pensamos lo que a esta persona le afecta y le preocupa mucho es un problema menor. Y lo podemos pensar para nosotros mismos. Por ejemplo, alguien que viene y les cuenta que acaba de terminar una relación de pareja. Y uno piensa, bueno, no es tan grave. Puedes tener 20 parejas más. Se consiguen parejas. Y eso lo puedo pensar desde mi punto de vista, pero yo no sé si para la otra persona es igual o más importante que para mí, ¿sí? Yo no sé cómo se sentía esa otra persona en relación a esa pareja en particular. Entonces, variar tiene que ver con, ok, entiendo que es importante para vos, entiendo la relevancia que tiene este asunto, ¿sí? Entonces, partimos de escuchar, prestar atención a lo que nos está diciendo la otra persona. El segundo término está reflejar, ¿sí? Esto es algo que podemos hacer simplemente haciendo paráfrasis, ¿sí? Diciendo lo mismo con otras palabras de lo que la persona nos viene diciendo. Y esto sirve, por un lado, para organizar la información y por el otro, para darle feedback a la persona de que la venimos escuchando, de que le estamos siguiendo en lo que nos está contando. En tercer lugar, está leer la mente, que suena como un superpoder, pero es algo que hacemos muy cotidianamente, que es hacer hipótesis sobre cómo la otra persona se puede estar sintiendo en este contexto. Por ejemplo, supongan que un amigo de ustedes acaba de terminar una relación de pareja y no quiere ir a una fiesta porque sabe que su exnovia va a estar ahí. ¿Pueden hacerse una idea sobre cómo se sienten? Lo más probable es que sí. Que pueden pensar que se puede sentir triste o que se pueda sentir incómodo con la presencia de su exnovia ahí. En cuarto lugar, ¿sí?, está validar por la historia, validar por las cosas que a esta persona le han pasado, ¿sí?, con la información que nosotros tengamos de otras situaciones que le pueden estar ocurriendo en tiempo anterior. Por ejemplo, si yo sé que a una persona la han traicionado, por ejemplo, un socio le hizo una mala jugada y lo dejó fuera de su propio negocio o que le sacó plata, yo puedo entender que, por ejemplo, esta persona, a partir de haber tenido esa vivencia, sea desconfiada o tenga mayores recaudos respecto de sus negocios o respecto del dinero. Luego, validar por el contexto tiene que ver con validar con lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo a una persona que acaba de sufrir un accidente o acaba de perder a un ser querido, yo no puedo pedirle a esa persona que esté tranquila. Yo tengo que reconocer que ante esa situación lo esperable es que esa persona manifiesta alguna emoción. Por ejemplo, tristeza, preocupación, desesperación, ¿sí? Entonces, validar por el contexto tiene que ver con esto. Validar por lo que está pasando aquí y ahora. ¿En qué contexto estás? Es comprensible que te sientas así dado ese contexto, ¿sí? También lo podemos pensar en situaciones un poco más comunes, como por ejemplo alguien que va por primera vez a un terapeuta. Es entendible que una persona que habla por primera vez con un terapeuta se siente incómoda y le cuesta hablar de ciertas cosas.
porque la idea es que le cuente cosas muy íntimas a un completo extraño. Entonces, uno puede validar esa incomodidad inicial. Por último, pero no menos importante, está creer en la persona, tratarla como válida. Muchas veces, sin quererlo, sin darnos cuenta, en nuestras intervenciones, le decimos a la persona o la tratamos a la persona como alguien que no puede resolver sus propios problemas. Y esto pasa particularmente con pacientes que tienen algún nivel de discapacidad. Y la otra persona percibe, digamos, esa subestimación. Entonces, tratarla como una persona que es capaz de lidiar con ciertas situaciones es también poder validarla, tratar de ayudarla a resolver sus problemas. Como dije anteriormente, digamos, una dificultad que suele haber es que estos problemas se sienten sobrepasadas por sus problemas y alentarlas, hacerlas creer que pueden resolverlos, es algo que les va a disminuir considerablemente el riesgo. También es importante que podamos ayudar a la persona a reducir el malestar emocional. Para esto podemos valernos de distintas técnicas, ¿sí? Desde técnicas de distracción, que es lo que más comúnmente las personas utilizan. Por ejemplo, ver televisión, escuchar música, juntarse con alguien para distraerse, ¿sí? Pero podemos usar también otras estrategias. Ejemplo, cambiar la fisiología. Hay algo que muchas veces llama mucho la atención cuando trabajo con pacientes de este tipo, que es que en algunas ocasiones les pido que agarren hielos con las manos, un cubo de hielo en cada mano, y esperen a que se derrita. Suena algo bastante radical y bastante distinto de lo que uno imagina que hace un terapeuta. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos que las situaciones de malestar o de crisis uno las haga pasar hablando. Y muchas veces hablar hace que la persona se active todavía más, es decir, que la situación empeore. ¿Por qué? Porque recordar la situación que a la persona le resulta problemática o dramática, ¿sí?, aumenta su activación emocional. Entonces, para disminuir ese malestar, ¿sí?, lo que hacemos es cambiar la fisiología, cambiar cómo está el estado corporal de esa persona. Entonces, una forma de que tenemos de hacerlo es enfriarlo, ¿sí? Agarrar hielos con las manos es algo que, si bien es doloroso, es molesto, ¿sí?, no produce ningún daño a largo plazo. Entonces, ayuda a que la persona baje ese nivel de malestar. Si ustedes lo piensan, por ejemplo, en relación a pacientes que se autolesionan, ¿sí?, son personas que modifican su fisiología para regular emociones, pero lo hacen de una manera más dañina, ¿sí? Lo hacen a través del dolor, usan este mismo mecanismo, pero de una manera dañina y que a largo plazo les produce un daño, ¿sí? Puede ser que tengan una infección, puede ser que tengan un sangrado importante. La idea de este ejercicio puntualmente es modificar la fisiología, pero sin producir un daño permanente o un daño a largo plazo. Otras formas de modificar la fisiología también son cambiar el ritmo de la respiración, ¿sí?, hacer respiraciones pausadas, profundas, pero esto requiere un poquito más de entrenamiento, ¿sí? Es decir, que la persona lo pueda practicar antes de tener una situación de crisis, que lo pueda ir entrenando en momentos de calmas. También puedo hacer ejercicio físico como una forma de gastar esa activación emocional que tienen, esa activación corporal, porque las emociones nos afectan a nivel corporal. Por ejemplo, podemos pedirle a una persona que haga flexiones de brazo, abdominales o sentadillas en su pieza, ¿sí?, como una forma de bajar de nuevo, digamos, este nivel de malestar emocional, este nivel de activación. También podemos usar visualización, pero al igual de lo que les venía diciendo de los ejercicios de respiración, requieren que la persona ya tenga cierto entrenamiento, que nosotros le podamos enseñar el ejercicio para que la persona en ese momento lo pueda aplicar, ¿sí? Para usar una analogía, uno no aprende a manejar en el medio de la ciudad con tráfico en hora pico, ¿sí? Uno aprende a manejar en situaciones en las cuales puede estar un poco alejado, donde puede permitirse ciertos errores.
lo mismo ocurre acá. Uno no va a aprender a relajarse en medio de una crisis. Es conveniente que uno lo pueda hacer en situaciones de relativa calma, en situaciones más protegidas. Es importante que trabajemos también lo que es la motivación de la persona, ¿sí? Cuando pensamos en personas que piensan en la muerte, ya sea de manera activa o pasiva, por lo general nos encontramos con personas que son ambivalentes, porque son personas que tienen tanto deseos de morir como de vivir, ¿sí? No es que una persona que piensa en la muerte dice, ok, me mato y ya está. Una persona que piensa en quitarse la vida pasa por todo un proceso, ¿sí? No es algo que por lo general ocurra de un día para el otro. Entonces, cuando hablamos de trabajar con personas con ideación, estamos pensando también en trabajar sobre la ambivalencia de la persona. Y esto implica que nosotros trabajemos para reducir la deseabilidad de la muerte. Vamos a tratar de adoptar una actitud de solución de problemas, es decir, una actitud lo más práctica posible, para ayudar a esta persona a que pueda resolver su situación de una manera distinta. Uno muchas veces piensa, pero si ella no lo pudo resolver, ¿por qué podría yo? Y ahí tengo varias respuestas. Una es que el momento de malestar emocional, ¿sí?, es un momento en el cual la persona, al estar bombardeada por un afecto negativo, por un estado emocional negativo, por lo general cae en algo que se llama visión de túnel. Es decir, que la persona puede ver solamente aquella porción de la realidad que es negativa, aquella porción de la situación que le es negativa. Y uno puede pensar, raro esto, no es normal que una persona solamente vea la situación negativa. Sin embargo, es muy parecido a otras situaciones que a nosotros nos ocurren, como por ejemplo puede ser el dolor físico. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un dolor de muela, ¿sí?, en el momento que ustedes tienen un dolor de muela, lo más común es que se les sea muy difícil pensar en cualquier otra cosa que no sea el dolor de muela. E incluso empiecen a ocurrírseles cosas muy tontas, como por ejemplo sacarse la muela con una pinza ustedes solos, ¿sí? Algo similar ocurre en una crisis suicida, solamente que el malestar no es físico, sino que es emocional. Entonces, se estrecha la posibilidad de pensar que era la persona. Nosotros, como no estamos en ese mismo momento, podemos pararnos fuera y pensar cómo poder ayudar a esa persona, ¿sí? Pensar otras alternativas, otras posibles soluciones. A su vez, también ocurre que es muy común que las personas con ideación suicida tengan cierto déficit o ciertas dificultades en la solución de problemas. ¿Por qué? Porque tienen un estilo de solución de problemas que es mayormente evitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que suelen patear los problemas para después, ¿sí? Tienden a evitar enfrentar a los problemas. Por último, tenemos motivar para buscar ayuda o seguir otras soluciones, ¿sí? Muchas veces nosotros no vamos a estar en el lugar de terapeutas, sino que lo que tenemos que tratar de hacer es motivar a la persona para que vaya a buscar ayuda, ¿sí? Por ejemplo, si yo no soy un terapeuta, si yo soy un profesor, si yo soy un vecino, si yo soy un papá, ¿sí?, lo que tengo que intentar hacer es motivar a la persona para que busque ayuda en alguien más. E incluso si yo soy un terapeuta, pero no me especializo en esa área, también puedo recomendarle a mi paciente ir a buscar ayuda en otro lado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien que me mueva la cabeza y diga sí? Perfecto. Bien. Otra cuestión importante que tenemos que tratar de hacer, y esta intervención la puede realizar cualquier efector de salud, es tener un plan de seguridad. Un plan de seguridad básicamente es un conjunto de pasos que ayudan a que una persona tenga menos riesgo de hacerse daño. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aunque una persona hable con nosotros, se sienta un poco aliviada y diga que iba a hacer tratamiento, es muy probable que en un futuro próximo esta persona vuelva a experimentar una crisis y que por tal motivo
vuelva a pensar en la muerte. Y uno quizás no esté ahí en ese momento, ¿sí?, para socorrerlo. Entonces uno tiene que darle alguna herramienta para lidiar con esa situación de crisis. Y para eso sirve este plan de seguridad, ¿sí? Se han hecho estudios de que las personas que tienen un plan de seguridad, por lo general tienen menos comportamiento suicida e incluso menos autolesiones luego de que lo han recibido. Y tenemos que tener en consideración de que para aplicar el plan de seguridad se lo tenemos que presentar a la persona y lo tenemos que ir consensuando con la persona. No es algo que uno le receta a la persona y que la persona tiene que obedecer radicalmente, sino que es algo que se va armando de manera conjunta. Esto que ven acá en pantalla es lo que llamamos plan de seguridad. Básicamente consiste de 6 pasos, ¿sí?, que empiezan por una lista de señales de alerta personales. ¿Qué quiere decir esto? Preguntarle a la persona ante qué situaciones es que usualmente empieza a pensar en la muerte. Cada persona tiene alguna señal distinta. Por ejemplo, en algunas personas son situaciones interpersonales. Por ejemplo, estar discutiendo con alguien, tener una pelea con su pareja, tener una discusión con los hijos, tener una pelea con el jefe o con un proveedor o con un acreedor, ¿sí? En otras personas puede ser lo contrario, estar solas, sentirse solas. En otras personas puede ser tener un recuerdo, sentirse culpables, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver cuáles son las señales de alerta específicas para esa persona en particular. Luego vamos a ver con qué estrategias o qué herramientas de afrontamiento tiene esta persona. ¿Qué es lo que suele hacer y que haya sido útil en otras oportunidades para mejorar su estado emocional, para distraerse o en definitiva para no hacerse daño? Luego está poder distraerse con otras personas, ¿sí? Recurrir a alguien del entorno, ¿sí? Por ejemplo, en adolescentes esto puede funcionar con algunos pares, con algunos amigos. Por ejemplo, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo bajoneado, voy a ir a jugar a la play en casa de un amigo, ¿sí? No parece una indicación muy psicológica, muy profesional, pero es una recomendación que puede ser efectiva, dependiendo del nivel de riesgo que tenga esa persona, del nivel de activación que tenga esa persona. Luego, el siguiente nivel está tener personas a las cuales pueda pedir ayuda en una situación de crisis. Y acá es importante que sepamos que en este punto, ¿sí?, pedir ayuda ante la crisis es algo que solamente se lo podemos hacer a alguien que sea un adulto y un adulto responsable, ¿sí? No puede ser otro adolescente, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser los padres, pero sí tiene que ser un adulto, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando con un adolescente, que son población que muchas veces tiene riesgo, tenemos que considerar un tío, un abuelo, un profesor, ¿sí? Alguien con quien la persona pueda sentirse cómoda de pedir ayuda y alguien que sepa responder, ¿sí? Luego, hacer un listado de recursos sanitarios, ¿sí? Y acá entran tanto hospitales, guardias, salitas, e incluso también puede ocurrir que cuente con acompañante terapéutico, psiquiatra o psicólogo, ¿sí? Ahí se incluye también el número de teléfono de los profesionales que estén a cargo del caso también. La idea es que no haya un único recurso. ¿Por qué? Porque puede ser que justo el psicólogo esté dormido, que justo el psicólogo se haya olvidado el teléfono en casa de un amigo, entonces tiene que haber un plan B a quién llamar, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, ¿sí?, de hecho diría que es de lo más importante, está planificar un ambiente seguro. ¿Qué es planificar un ambiente seguro? Reducir el acceso a medios letales. Por ejemplo, si una persona está pensando en suicidarse con un arma de fuego, retirarle el arma de fuego. A su vez, también se acuerdan en este punto distintos niveles de monitoreo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en algunos casos puede ocurrir que le digamos, te voy a llamar o te voy a escribir todos los días para ver cómo estás. En algunos casos puede ser que le escriba 2 veces al día incluso. Y en algunos casos también puede ocurrir que esté las 24 horas del día acompañado. En algunos casos incluso extremos se usa una política de puertas abiertas, que ninguna puerta, digamos, de la casa
pueda tener llave o que ninguna puerta se cierre del todo, ¿sí? Pero de vuelta, esto va a depender, ¿sí?, del nivel de riesgo que presente la persona. Y como riesgo ya elevado, ¿sí?, también vamos a pensar en una internación, ¿sí? La internación, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que bajo la Ley Nacional de Salud Mental podemos llevarla a cabo si somos efectores de salud, ya sea psicólogo, psiquiatra, trabajador social, pueden llevar a cabo una internación. E incluso, ¿sí?, cuando hablamos de riesgo para sí o para terceros, esta internación puede ser de carácter involuntario, es decir, así la persona no lo quiera. Ahora, cuando ocurre esto, tenemos que tener en cuenta que hay un marco legal, es decir, que nosotros debemos informar, ¿sí?, al organismo controlador, que va a variar, digamos, en qué jurisdicción nos encontremos, a quién le comuniquemos. A veces el juez de paz, a veces es llamar a la policía, ¿sí? Va a depender en qué lugar nos encontremos de cuál va a ser el organismo de control en cada caso. Ahora, no en todos los casos es lo más oportuno llevar a cabo una internación. La internación tiene que ser el último, ¿sí?, el último criterio, digamos, el último paso, ¿sí? Tenemos que intentar otros mecanismos de carácter ambulatorio previamente. Por eso hicimos mucho hincapié previamente en motivar a la persona, en armar un plan de seguridad para tratar de mantenerlo, digamos, en un tratamiento ambulatorio. Ahora, si eso no funciona, vamos a pasar a una internación. ¿Cuáles son los criterios que vamos a tener al momento de internar a alguien? ¿Sí? Por ejemplo, si se trata de un paciente con alucinaciones que le están indicando suicidarse, es un criterio claro de internación, porque estamos con una persona que está en un estado en el cual no es capaz de comprender y dirigir sus acciones y presenta un riesgo elevado, ¿sí? Si el riesgo es mayor, digamos, que una internación, es decir, si la persona, nosotros pensamos que saliendo de ahí es altamente probable que se intente quitar la vida, vamos a utilizar la internación. Si la relación terapeuta-paciente está seriamente restringida o dañada, también es un criterio de internación. Es decir, si el paciente, por ejemplo, se enojó con nosotros, se siente traicionado por nosotros, es un criterio de internación. Y aprovecho esto para hacer un comentario. Es importante mantener un enfoque colaborativo con los pacientes. Si nosotros damos ciertos pasos a espaldas del paciente, es muy probable que el paciente se sienta traicionado por nosotros y no quiera seguir tratamiento. Por eso es que, si por ejemplo queremos que se deshaga de unas pastillas, le vamos a decir al paciente mismo, necesito que te deshagas de esas pastillas. No vamos a decirle a espaldas del paciente a la mamá que haga eso, que se deshaga de las pastillas ella. Se lo vamos a decir al paciente mismo. O de última, lo podemos decir en presencia de ambos, ¿sí? Pero es sumamente importante que las cosas vayan de frente cuando hablamos de este tipo de pacientes. Cuando hay razones de monitorización farmacológica, es cuando necesitamos implementar un esquema farmacológico y no sabemos cuánto demore en funcionar o si va a funcionar bien, también es un criterio de internación. Por momentos en los cuales la familia, digamos, se vea desgastada, ¿sí?, o requiera un nivel de intensidad de tratamiento que no pueda sostener, por ejemplo, si requiere un nivel alto de monitoreo, ¿sí?, también lo vamos a aplicar mediante internación. Hay familias que no pueden o no se sienten capacitadas o directamente no hay familia, ¿sí?, como para estar conteniendo a una persona con ideación suicida. Cuando el paciente no considera realizar ningún tratamiento, ¿sí?, por ejemplo, que nosotros le demos indicación y el paciente ya nos esté avisando que no va a hacer nada, el paciente esté sobrepasado por una crisis, muchas veces esto ocurre que la persona está viviendo un cuadro que es altamente incapacitante,
y esto le dificulta llevar a cabo cualquier indicación que le demos, o si aparecen en la evolución algún síntoma psicótico, por ejemplo, que aparezcan delirios, que aparezcan ideas extravagantes, ideas raras, ¿sí? Eso también va a ser un criterio de internación. Como estrategias a largo plazo, ¿sí? Es importante que tengamos, en el mejor de los casos posibles, un tratamiento ambulatorio psicoterapéutico. Y particularmente hay dos cosas que se ha visto que favorecen la psicoterapia con este tipo de pacientes, que son que la psicoterapia sea extensa, ¿sí? Pensamos en psicoterapias de 1 año o más, y que sean psicoterapias en las cuales se facilite la expresión emocional, es decir, que las personas puedan decir lo que sienten sin sentirse juzgadas. Por eso hice mucho hincapié en lo que es validación, ¿sí? Vamos a tratar, ¿sí?, de mantener, en la medida de lo posible, una perspectiva que sea basada en evidencia. Es decir, que vamos a tratar de aplicar tratamientos que hayan podido ser probados previamente en este tipo de pacientes. En caso de que la persona no quiera hacer tratamiento, ¿sí?, y ya cumple criterios de internación, eso puede ocurrir, que una persona en este momento ya no esté en riesgo, que una persona en este preciso momento no presenta un riesgo inminente y ya no quiere hacer ningún tratamiento ambulatorio. ¿Qué hacemos en ese caso? Porque no la podemos obligar. En ese caso lo que hacemos es tratar de utilizar alguna medida, ¿sí?, que pueda ser útil y no tan exigente como un tratamiento psicológico. Por ejemplo, llamarla de vez en cuando, ¿sí? Algo que se usa mucho es mails, ¿sí?, 1 vez al mes o cada 3 meses, ¿sí?, mensajes de texto o incluso cartas, ¿sí? En caso de que se haga esto, es muy bueno también acordar, ¿sí?, se les va a volver a llamar, por lo menos para ver cómo han estado. Por mi parte, esto es lo que tenía para presentar. Me gustaría saber si es que tienen preguntas. Lau, perdón, no se te escucha. Habilita tu audio. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí bueno, sí. Gracias, Nati. Bueno, mira, Misael, te están preguntando, bueno, antes que nada, muchos están contentos, dicen que tu explicación ha sido muy clara y concisa, los ejemplos han sido claros. Dice, Lorena Zárate pregunta, en los pacientes psiquiátricos, ¿cuáles serían los criterios de internación? Y Noemí pregunta, con menores de 11 años, ¿cómo se abordaría tal situación? Van muy rápidos y... sí, esas dos preguntas. Mientras tanto... Bien. Empiezo por esta última, digamos, que tiene que ver con menores, con niños. Es importante que sepamos que, si bien es un fenómeno raro, dentro, digamos, de los distintos niveles etarios de población, los niños son los que menos se suicidan, pero sin embargo, cada tanto ocurre, ¿sí? Es un fenómeno raro, pero existe. Entonces, es importante que pensemos en alguna medida de tratamiento, y que sea una medida de tratamiento que podamos articular no solamente con ellos, sino que eso pueda ser seguido por su entorno, por sus padres básicamente. Y analizar
cuál es justamente la situación de esa familia. Porque como vimos, tanto como para adolescentes como para niños, el ambiente conflictivo es algo que incrementa significativamente el riesgo. Respecto de lo que son pacientes psiquiátricos, un poco hablé, ¿sí? Hay algunas situaciones que incrementan el riesgo, como pueden ser la escucha de voces que le indican a la persona quitarse la vida, de alucinaciones que le indican quitarse la vida, que aumentan considerablemente el riesgo y que nos hablan de una persona que en ese momento no está en condiciones de comprender y dirigir sus acciones. Y por ese motivo es un criterio de internación. Ahora, ocurre que en algunos casos hay personas cuyo delirio, ¿sí?, o cuyas alucinaciones no se den nunca. Es decir, que por más de que las tengamos internadas 3 meses, 4 meses, 5 meses, probablemente sigan experimentando voces o delirios. En esos casos, el criterio va a ser más bien clínico. Si es que la persona puede lidiar con esa situación, si puede lidiar con las voces, sin que eso le implique un comando. ¿Qué quiero decir con un comando? Que al escuchar las voces se sienta forzada a hacer una conducta suicida. ¿Se entiende esto? Bueno, sí, me dicen que muy clara tu explicación. Florencia Ceballos pregunta, según la ley, ¿cuánto tiempo un paciente debe quedar internado? ¿O depende de cada situación particular? Yo diría que el criterio es más bien clínico, porque la ley contempla que son 72 horas, pero esto se puede renovar. Y lo más común es que ocurra eso, que esto se renueve, porque en muchos casos, digamos, esta ideación o este cuadro psicopatológico no cede en 72 horas. Lo que sí tenemos que considerar como sumamente importante, que la internación no es simplemente un acto mágico que ya disminuye por sí solo el riesgo. La internación se tiene que hacer en el contexto de un tratamiento e intensificando el tratamiento en ese momento. Entonces, si la persona se encuentra en un cuadro psicótico, trabajar sobre ese cuadro psicótico. Si la persona se encuentra en un estado emocional, afectivo grave, ¿sí?, trabajar sobre eso. Es decir, no es una medida que sea mágica, es una medida en la cual se van a proporcionar mayores cuidados, va a estar más monitoreada, pero tenemos que trabajar para que el riesgo pueda ir cediendo y permitir un estado ambulatorio del tratamiento. Bien. Un colega de la Universidad de acá de Cipolletti, la UFLO, pregunta, ¿es necesario tener consentimiento del paciente para intervenir? ¿Es lo Sí. mismo si un menor de edad y cómo hacemos para cumplir con la ley nacional, la 27130? En todos los casos es necesario el consentimiento del paciente, ya sea que presente conducta suicida o no. En cualquier tratamiento se da como obvio, ¿sí?, que va a necesitar el consentimiento del paciente. No lo podemos obligar a hacer un tratamiento, salvo estas situaciones de excepción que mencionaba previamente, situaciones de riesgo para sí o para terceros. Solamente en esos casos se suspende, digamos, la necesidad de consentimiento. Bien. Gabriela Smith, del dispositivo Libertad Asistida, te pregunta, ¿cómo trabajar con la familia para que acompañe el proceso, principalmente en situaciones de adolescentes? Va a depender mucho de cuál es la problemática que esté presentando esa familia puntualmente, ¿sí? Y cuáles son las motivaciones que pueda encontrar. Yo ahora mencioné superficialmente la temática de motivación, pero motivación abarca muchas cosas, desde valores personales, desde objetivos, situaciones de conveniencia o incluso también situaciones temidas, ¿sí? Hay pacientes que no se suicidan simplemente porque tienen miedo a la muerte o tienen miedo al dolor. Y eso por sí solo puede ser un recurso clínico. ¿Por qué? Porque es lo que lo está manteniendo vivo.
de la misma manera, al momento de trabajar con las motivaciones de la familia, puede ser que uno trabaje con los intereses puntuales de esa familia. Hay familias que quieren el bienestar de su familia, ¿sí? De su familiar que están con riesgo, que está con un estado complicado de salud, y otras que no. Entonces, encontrar de qué manera esto le, entre comillas, conviene, ¿sí? Es algo que tenemos que pensar también. Por ejemplo, un menor que nosotros decimos, ok, si usted no lo trae a tratamiento, va a tener que estar internado, y eso va a requerir que usted esté acá las 24 horas, que esté acompañando a su familiar. Entonces, trabajar, digamos, de qué manera podemos facilitar ese proceso. Y eso muchas veces implica una negociación, ¿sí? En casos muy extremos, ¿sí? Incluso se llega a la intervención judicial. Por ejemplo, vamos a hablar a las autoridades porque usted está restringiendo el acceso a un derecho, como puede ser un tratamiento. No sé si me explico. Y muchos te están diciendo que sos muy claro y se entiende. Hay otra pregunta que me parece oportuna. Uno de los oyentes te pregunta, ¿qué se hace ante una resistencia absoluta a recibir ayuda, sin adherencia a tratamiento? La primera, digamos, si presenta una resistencia absoluta al tratamiento y tiene riesgo de suicidio, es internarlo. Una vez internado Bien. se puede empezar a trabajar sobre la motivación para la adherencia al tratamiento. Pero uno no deja que el paciente se vaya si uno piensa que es altamente probable que se vaya a lastimar y no acepte, digamos, hacer nada al respecto. Bien, con respecto a esto, te hago otra pregunta que vi que estaban preguntando. Si se requiere, digamos, del permiso del juez, preguntan algunos colegas tuyos. Respecto de la internación involuntaria, por lo que en general se hace es primero internarlo y luego dar aviso al órgano de competencia. Porque muchas veces ocurren situaciones de crisis en la madrugada y obviamente el juez de paz o la autoridad competente en ese momento no está disponible. Entonces se contempla que hay un margen de tiempo en el cual uno puede avisar a la autoridad. Creo que son 48 horas o 72 horas, si no me recuerdo. Bien. Diego Mayer te pregunta, Misael, ¿las personas que intentan suicidarse, puede ser que quieran llamar la atención en señal de ayuda? No es lo mismo. No es lo mismo, digamos, una conducta en la cual alguien llama la atención, una conducta histriónica, a una conducta de pedido de ayuda. Sí, es muy común que haya pedidos de ayuda en personas que se autolesionan o hacen amenazas suicidas, lo cual no lo hace menos riesgoso, ¿sí? Porque muchas veces el entorno o a veces también terapeutas piensan, solamente está llamando la atención, no le voy a dar bola a esta conducta, y es una conducta de riesgo, ¿sí? Pensemos en cómo llamamos habitualmente la atención del resto de personas o cómo pedimos ayuda al resto de personas. ¿Recurrimos a eso? No. Entonces, si la persona está recurriendo a eso, es altamente probable que sea porque no encuentra otra forma, no tiene otro recurso para buscar o propiciarse esa ayuda. Entonces, tenemos que atenderlo de igual manera. Puede ser que esté desempeñando la función de buscar ayuda a través de esa conducta, pero eso no la hace menos grave. Bien. Nicole te pregunta, ¿qué podemos hacer si la persona menor de edad se escapa reiteradas veces a la internación? Mejorar la monitorización, básicamente. Muchas veces, a mí me ha pasado, por ejemplo, en una institución acá en Córdoba, que se necesitó poner una custodia policial a una paciente que se escapaba sistemáticamente. Es una institución cerrada que tiene paredes bastante altas, pero es una persona particularmente ágil para salir de la internación. Y es una persona que no comprendía ni dirigía sus acciones. Entonces, en algunos casos es necesario eso. Bueno, mirá, te pregunta un
Un acompañante de un dispositivo de acá de Neuquén, Matías Espinosa, te dice, yo trabajo con un adolescente que constantemente sufre de alucinaciones. No ha tenido intentos de suicidio, pero sí constantemente manifiesta querer morirse. ¿Cuál sería la mejor intervención en ese caso? Yo en ese caso empezaría por indagar cuál es el tipo de ideación que tiene. Como dije hace un momento, no es lo mismo hablar con una persona que piensa en la muerte como una forma pasiva que de una manera activa, que piensa en hacer algo. Trataría de indagar si es que esa persona tiene una idea pasiva o activa de la muerte. Si presenta una ideación activa, vería, digamos, de qué manera, ¿sí? Es decir, de qué manera piensa hacerse daño, y trataría de reducir el acceso a esos medios. Es importante esto porque por lo general pensamos, si le saco este medio, ¿sí?, se va a hacer daño de otra forma. Y lo que se observa es que por lo general las personas con ideación suicida no hacen eso. De hecho, en muchos lugares lo que se hace como medida de prevención del suicidio es restringir el acceso a lo que se llaman puntos calientes. Es decir, lugares donde las personas se suelen, por ejemplo, tirar de un puente, se ponen vallas en ese puente. Y solamente esa conducta, esa medida, disminuye considerablemente la tasa de suicidios en ese lugar. ¿Por qué? Porque las personas no cambian tan fácil de método. Bien. Patricia García, ella pregunta, en el caso de una niña de 7 años que se autolesiona, ¿cuál sería el criterio, en ese caso particular, la intervención? Uh-huh. Autolesión y suicidio no necesariamente son lo mismo. Vi que también había otra pregunta en relación a eso. Un intento de suicidio es una autolesión, pero con la intención de producirse la muerte. Hay muchas autolesiones que no tienen ese objetivo ni esa función, sino que buscan otro tipo de función. Y hay que ver cuál es la función en específico que está buscando esa persona en particular. Muchas veces esta conducta aparece como un intento de regulación de un estado emocional negativo. Por ejemplo, sentirse angustiado, sentirse con mucha bronca, sentirse con mucha impotencia, y la persona logra disminuir la intensidad de esa emoción. No es que desaparezca la emoción, disminuye la intensidad a través de sensaciones físicas intensas como el dolor. Entonces, se corta, el dolor, el malestar emocional baja, y eso hace que la persona aprenda que de esa manera se puede regular y a largo plazo lo va a volver a hacer. ¿Me explico? Sí. Hay otras funciones Sí, también porque... que... Sí, te escucho. Sí, no, está bien. Habían varias preguntas y bueno, querían saber la diferencia entre suicidio y autolesiones. Bien. Bien, una cuestión más. La regulación emocional es una función y es la más prevalente, pero no es la única. Puede ser que haya otras funciones también. Recién hablábamos de lo que es pedido de ayuda, ¿sí? También puede pasar que la persona logre evitar ciertas situaciones sociales a través de las autolesiones. Por ejemplo, una persona que está en un conflicto con alguien en su casa, con una pareja, o con un hermano, con un conviviente, ¿sí?, se autolesiona, y después de autolesionarse, la otra persona se muestra mucho más flexible ante esta situación de conflicto. ¿Quiere decir que la persona se autolesiona para manipular? No, no es lo mismo. Porque la función no es lo mismo que la intención. Muchas veces esto ocurre sin que la persona lo planifique. Es más, diría que la mayoría no lo planifica. ¿Se entiende esto? Sí. Alue te pregunta, si un paciente manifiesta ser una carga para todos y tiene ideas pasivas de morirse, ella pregunta si es riesgoso, si son indicadores altos. A corto plazo lo más probable es que no, pero a mediano y largo plazo puede que sí. En todo caso, requiere tratamiento, y requiere un tratamiento que apunte a esas ideas, ¿sí?, que considere esas ideas. Bien.
Espérame un segundo que estoy leyendo. ¿Me amplías un Bueno, poquito más esa respuesta? Perdón. Sí, sí, está bastante claro, Misael, porque son muchos, hay muchos colegas que quieren hacerte muchas preguntas, pero hay una diversidad de categorías de profesiones y de trabajo, entonces estoy tratando de darle la oportunidad a varios, y no siempre que se monopolice siempre el interrogatorio. Dayan Mora dice, en el caso de una persona con consumo problemático de sustancias, ¿cuáles serían las estrategias más adecuadas para intervenir si la persona manifiesta no querer hacer un tratamiento psicológico ambulatorio? Hay varias cosas. Una es que muy probablemente la persona no quiere hacer tratamiento. De hecho, eso es un problema recurrente, el tratamiento con personas con consumo problemático de sustancias. Lo que se intenta hacer es motivarlas para hacer el tratamiento. De hecho, uno de los principales recursos con los cuales contamos en el tratamiento de consumo de sustancias es la entrevista motivacional, que es básicamente una charla sobre cuáles son los motivos por los cuales la persona debería hacer tratamiento. Cuáles son los pros y contras de hacer un tratamiento. No tenemos que dar por hecho de que las personas vienen ya con una motivación. Muchas veces es el terapeuta el que debe generar la motivación. Debe trabajarla. Es algo a generar. Yo arrancaría por ahí. Ahora, si la persona aún así no presenta motivación, no quiere hacer tratamiento, vería el nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo es elevado, por ejemplo, de autolesión o de daño a terceros, vuelvo con lo anterior, cuenta con un sistema que es de internación involuntaria. Pero, de vuelta, es restrictivo a casos de riesgo inminente. Bien, espérame un segundo que sigo buscando algunos que por ahí los pasé por alto. Bueno, Martín te pregunta, que bueno, dice, mencionaste que es necesario suministrar tratamientos probados y sustentados en evidencia. ¿Qué tratamientos son validados científicamente para el suicidio? Tenemos distintos niveles de validación, eso para arrancar. Tenemos desde lo que se llaman estudios de metaanálisis, que son estudios en los cuales se recopilan todos los estudios realizados sobre una forma de tratamiento y se ve el tamaño del efecto que tienen todos, ¿sí? Eso es lo más sofisticado que tenemos a día de hoy en términos de evidencia. Los que pasan ese criterio son dos modelos que son DBT, terapia dialéctica conductual, y el otro es CBT, que es terapia cognitiva conductual. Son los dos formas de tratamiento que mayor evidencia tienen. ¿Podés explicar lo que es CBT? Porque hay personas que no entienden el tema de las siglas y no son psicólogos. Bien. DBT es terapia dialéctica conductual, que se refiere, digamos, a un modelo de tratamiento de los que se denominan contextuales o de tercera ola, que consiste en un programa que tiene distintos componentes de tratamiento. Uno de esos componentes es el tratamiento individual, otro es el grupo de habilidades, que es un grupo en el cual se dan algo así como clases de habilidades que van desde regulación de emociones, habilidades sociales, atención plena, tolerancia al malestar. También hay otro componente dentro de ese modelo psicoterapéutico que es el coaching telefónico o la llamada telefónica en situaciones de crisis. Es decir, que se le da al paciente el número del teléfono del terapeuta y se le indica que antes de intentar hacerse daño, llame al terapeuta para usar alguna otra alternativa, ¿sí? Para trabajar el deseo, digamos, de hacerse daño, ¿sí? Por ejemplo, alguien que experimenta malestar emocional y quiere cortarse, llama a su terapeuta y el terapeuta le indica
alguna otra estrategia para regular su malestar emocional. Bien. Y CBT es terapia cognitiva conductual, que es un modelo psicoterapéutico que se denomina de segunda ola, que es que funciona básicamente sobre cuáles son las ideas que tiene una persona. Muchas veces pensamos que el malestar emocional deriva de hechos, pero muchas veces ocurre que el malestar emocional no deriva de hechos, sino de interpretaciones que hacemos sobre las situaciones. Y ese modelo trabaja justamente sobre eso, cuáles son las ideas, las creencias que sostienen el problema. Bien. Aguantame. Había una pregunta, Misael, que la perdí. Hablaba sobre, en relación a la ley nacional, en cuanto a esta temática, y cómo es el procedimiento en tu provincia. Acá en Córdoba, Sí, depende mucho, digamos, en qué localidad se encuentre la persona, porque no en todas las localidades hay el mismo nivel de atención. Por ejemplo, no es lo mismo atender un paciente acá en Capital que en Villa María o en Tío Pugio, ¿sí? Va a depender muchísimo de qué nivel de complejidad, qué nivel de tratamiento se le pueda otorgar, digamos, donde la persona está. En muchos casos va a requerir una internación con traslado. Por ejemplo, si está en Tío Pugio, es muy común que los lleven a Oliva. bien. Daniel Giro te pregunta, ¿el suicidio da signos para identificar? ¿Hay Sí, algo, un parámetro? sí. Hay algunas señales de alarma, ¿sí? Señales de alerta, que podemos tener en consideración y que son muy importantes al momento de ofrecer ayuda o preguntar a la persona si es que está pensando en quitarse la vida. Porque muchas personas, como les mencionaba previamente, no buscan ayuda de manera activa, no hablan sobre esto porque o les produce vergüenza o sienten que están molestando. Entonces debemos considerar todo un conjunto de señales de alerta, tanto verbales como no verbales. Señales verbales son, básicamente, se agrupan en tres cosas. Verbalizaciones que tengan que ver sobre el futuro, verbalizaciones que tengan que ver con desesperanza. Por ejemplo, esto que muchas veces decimos, mi problema no tiene solución, no voy a poder con esto ya no va para más, ¿sí? Verbalizaciones que tengan que ver con la desesperanza son una señal de alerta. Verbalizaciones que tengan que ver con la percepción de carga, ustedes estarían mejor sin mí, por ejemplo. Si yo saliera del medio, ustedes estarían mejor, ¿sí? Este tipo de comentarios también son un factor a tener en cuenta. Y verbalizaciones que tengan que ver directamente con la muerte. Si pudiera dormirme y no despertarme sería genial. Me pegaría un tiro, me haría tal cosa, ¿sí? Todas esas también son verbalizaciones que tienen que ser una señal de alerta. Luego tenemos las que son no verbales. Una muy importante es lo que se llama anedonia, que es básicamente la pérdida de disfrute de cosas cotidianas. Si nosotros nos encontramos con una persona que habitualmente disfruta juntarse con sus amigos, habitualmente tiene ganas de salir a bailar, habitualmente tiene ganas de ir a la facultad, y un día nos dice que no tiene ganas de nada, que no quiere saber más nada con ir a la facultad, ni con juntarse con gente, eso nos da la pauta, ¿sí?, de que esa persona está pasando por un momento de crisis y que
posiblemente esté pensando en la muerte o esté pasando, digamos, por un cuadro psicopatológico. Eso tiene que ser también una señal de alerta. Señales que tienen que ver con despedidas, ¿sí? Y esto varía de cosas muy obvias a cosas muy sutiles, ¿sí? Por ejemplo, me ha ocurrido tener que hablar con allegados de una persona que se había quitado la vida, y la señal que vieron fue que había saludado a todos con un beso, cosa que habitualmente no hacía. Y es algo que en el momento ninguno lo interpretó, hasta pasado de hecho. Pero hay otras veces que la señal es bastante más evidente, como por ejemplo, contratar un seguro de vida con ciertas características, pagar ciertas cuentas, regalar pertenencias, ¿sí? Escribirles cartas de despedida a unas personas. Y también tenemos que considerar algunos puntos que nosotros vimos durante la presentación, que es el aumento de la irritabilidad, los trastornos del sueño y la pérdida de peso. Esos son también señales de alerta. Bueno, me parece una pregunta muy oportuna la de Ailín Aroca, que pregunta, a una persona que se le brindó todas las herramientas para evitar el suicidio, y en teoría ya está recuperada, ¿no volverá a tener algún intento? Depende. Nosotros sabemos que una persona que ha hecho un intento tiene un riesgo crónico, es decir, que ya por ese antecedente tiene más riesgo que cualquier otra persona que nunca haya hecho un intento. Ahora, no necesariamente esa persona va a hacer un intento nuevamente. Sí tenemos que tener mucha atención en el año siguiente, porque la mayoría de los casos que hacen, no la mayoría, pero el 50% de los casos que hacen un intento al año o dentro del periodo del año, suelen volver a hacer un intento más. Entonces, podemos ver que hay un riesgo crónico, pero no necesariamente eso se va a repetir. Si la persona hace un tratamiento y desarrolla más habilidades emocionales, su calidad de vida mejora, logra resolver algunas situaciones problemáticas que le llevaron a la crisis, no tendría por qué volver a hacer otro intento, ¿sí? Siempre chequeé esto. ¿El motivo por el cual vos pensaste inicialmente en quitarte la vida se resolvió o no? ¿Sí? Y es importante que esto sea preguntado de manera explícita, porque muchas veces damos por hecho que eso ocurrió, y ahí es donde vuelve a ocurrir el otro intento. Bien. Me preguntaron, me pareció ver por introversión o retraimiento, si era también una señal de alerta. Sí, sí lo es. También la mencioné en un momento dentro de lo que es la presentación. La soledad o el retraimiento son señales de alerta. Bien, Verónica Salinas de Salta te pregunta, ¿los descendientes de personas que se han suicidado son propensas a repetir esta acción? ¿Es un factor de riesgo tener un antecedente familiar? Sí, pero no es algo que muchas veces confunde con herencia, y no necesariamente tiene que ver con la herencia. Tiene mucho más que ver con lo que es el aprendizaje social, que nosotros tomamos ciertos modelos de las personas que tenemos alrededor nuestro. Y no solamente el hijo de, aunque es el mayor factor. Muchas veces ustedes también habrán visto que a partir de que se produce un suicidio en una comunidad, empieza a haber otros casos más, o de intentos, por ejemplo, y eso es porque el método tiende a replicarse, ¿sí? Las personas aprenden de otros, ¿sí?, cómo lidiar con las situaciones problemáticas. Entonces, se copian. Por eso es que es muy importante al momento de informar sobre un hecho de estas características, tener ciertos cuidados, no dar demasiados detalles, básicamente. Principalmente el método no se debe dar a conocer. Bien. Una acompañante o cuidadora de un dispositivo te pregunta, ¿qué se hace con un paciente, ya que al llegar, dice, un paciente que está en crisis, llaman al equipo técnico, pero no contesta? Ella dice, yo decido quedarme con ella en el domicilio. ¿Está bien? ¿De qué tipo de crisis?
Yo creo que es intento de suicidio. Si tiene un intento de suicidio y el equipo técnico no le responde, ella decide quedarse en el domicilio, no dejarla sola. Sí, ahí voy a una aclaración importante. Hay ciertas personas, o ciertos estados de las personas, mejor dicho, que son más o menos permeables a la palabra. Si la persona con la cual nosotros estamos trabajando es permeable a la palabra, puede seguir ciertas indicaciones, ¿sí? Nosotros probablemente nos sintamos más seguros de aproximarnos a esa persona. Ahora, si ocurre que es una persona que está en un estado psicótico o un estado confusional, y no responde a las intervenciones verbales que nosotros hacemos, no puede comprender lo que nosotros le estamos diciendo, no es predecible que lo vaya a hacer. Entonces, no es tan conveniente acercarnos de buenas a primeras nosotros. Es más conveniente en esos casos recurrir a otro tipo de personal que puede ser, por ejemplo, la policía, la fuerza pública o bomberos. Bien. Otra persona, Oscar Ramos, te dice, yo trabajo en un dispositivo de Neuquén con un paciente que sufre de esquizofrenia. ¿Cómo se puede actuar cuando el joven alucina con una persona ficticia que le hace comentarios sobre lastimar o matar a alguien? Internar. A ver, esos cuadros son situaciones muy puntuales que están estudiados de que tienen un riesgo particularmente elevado. El comando de voces, es decir, las voces que me dan órdenes, son un factor de riesgo muy importante, tanto de lesiones para mí misma como para lesiones para otros. Entonces, la mejor conducta en esos casos suele ser la internación, y posteriormente, si se trata de un delirio o una alucinación refractaria, es decir, que no cede a medicación, mantener un nivel de monitoreo bastante alto, es decir, que la persona puede estar acompañada, ante cualquier cambio de conducta radical se puede observar y se lo puede llevar a atención. Son pacientes altamente demandantes, esa es la realidad. Entonces, son pacientes con los cuales hay que ser particularmente cuidadosos. ¿Quiere decir esto que uno lo tiene que tener internado para siempre? No, pero va a ser un paciente que va a requerir otros cuidados. Bien. Hay un colega que, bueno, está usando un término que cuando yo te haga la pregunta me gustaría que la puedas explicar, porque hay otras personas que no son psicólogos. ¿Qué pasa? Bueno, Daniel Giro, te voy a hacer esta última pregunta porque estás preguntando mucho y hay que dejar que el resto también pueda sacarse las dudas. No monopolicemos todo, ¿no? Pregunta, te dice, ¿qué pasa hoy con la infoxicación en esta cuarentena? ¿Es un determinante? Yo creo que, a ver, yo actualmente estoy trabajando en un servicio de guardia virtual que tenemos acá en la Facultad de Psicología. Por lo general, sí he visto que ha sido un problema, pero no un problema que se haya relacionado con suicidio o con conducta suicida, sino más bien ha sido algo que ha estado en la base de algunos problemas de ansiedad. Por ejemplo, personas que han tenido ataques de pánico o fobias o básicamente un marcado incremento en su ansiedad, acompañado también en algunas oportunidades por insomnio, a partir de que tienen mucho temor a el futuro laboral, que es totalmente entendible porque estamos en una vivencia de incertidumbre respecto de lo laboral y lo económico, y mayormente respecto al contagio, la posibilidad de contagio. Personas que en su casa no quieren tocar a nadie, ni siquiera a sus hijos chicos, porque tienen miedo de contagiarse. Entonces, sí lo he visto como un factor problemático al momento de trabajar con problemas de ansiedad, pero no con conducta suicida. Bien. No sé si te pregunté, pregunta Alejandro, se mencionó que las personas que atraviesan procesos suicidas tienen dificultades para resolver problemas. ¿Esto puede ser observado en un perfil neurocognitivo? No he visto estudios que hablen al respecto de eso. Sí se ha visto, digamos, que cuando nosotros, de hecho, nosotros trabajamos con la facultad y
los estudiantes del último año de la carrera hacen su tesis con nosotros. Un grupo, digamos, que hizo tesis sobre solución de problemas e ideación suicida, encontró que había alta correlación entre un tipo particular de estilo de resolución de problemas e ideación suicida, que era básicamente el tipo evitador, ¿sí? Y esta información, digamos, este estudio, digamos, no es algo aislado, sino que viene en consonancia con otros estudios previos, ¿sí? De lo que nos hace la literatura, que es que las personas con suicida por lo general son personas que no son tan buenas resolviendo problemas, que suelen experimentar mucho más estrés, suelen vivir con mucha mayor malestar emocional y por lo general son evitativas respecto a los problemas. Bien. Verónica Zambuesa te pregunta, ¿la bipolaridad de una persona la puede llevar a una situación, no sé si te pregunté esto, de intento Sí. de suicidio? Sí, es uno de los factores de riesgo. Cuando estaba la filmina de los trastornos psicológicos o psiquiátricos asociados, la bipolaridad es uno de los que más asociado está. Sí, a muchos se les cortó la red virtual, por eso te vuelven a preguntar en algunas cuestiones, que las vamos a subir a la plataforma, no se preocupen. No hay problema. Sí suele ser principalmente, digamos, dentro de lo que es la fase maníaca, es una situación de riesgo, digamos, para conducta suicida. Es decir, las personas en fase depresiva de la bipolaridad rara vez hacen intento de suicidio, pero sí lo hacen mucho más en la fase maníaca. Bien. Albana te pregunta, ¿se prevé que luego, o sea, durante esta cuarentena aumenten los suicidios, así como el aumento de consumo problemático de sustancias? Por lo menos yo no lo Pregunta, preveo. bueno, Sí, dice, ¿cómo se piensan las intervenciones? ¿Se puede trabajar en red en este contexto particular, en relación a donde estás vos? contesto un poco más de la Sí. anterior antes, porque dos cosas que me pasé por alto. No sé si todos están familiarizados con el término bipolaridad, porque muchas veces tenemos una idea distorsionada de lo que es la bipolaridad. La bipolaridad es un trastorno psiquiátrico en el cual una persona, sin depender de lo que ocurra alrededor suyo, cambia su estado emocional de muy depresivo a eufórico, ¿sí? Y en algunos casos maníaco, ¿de acuerdo? Y eso ocurre sin que la persona quiera reaccionar así y sin que haya un estímulo externo que dispare esos cuadros, esos estados. Después de lo siguiente, si es que se prevé durante el distanciamiento social o durante la pandemia, no lo sabemos, porque no es algo que hayamos podido estudiar previamente, cómo responde la conducta suicida a una pandemia. Es la primera vez que vivimos una pandemia así y que podemos estudiar esta conducta. Sí sabemos que hay algunas situaciones que son problemáticas, como por ejemplo el hecho de que el distanciamiento social agudice problemas depresivos o que este riesgo de contagio aumente el riesgo, sea un factor que aumente los trastornos de ansiedad, que es algo que viene ocurriendo. Pero, ¿sí? Hay situaciones con las cuales hemos estado pudiendo lidiar, por ejemplo, trabajando de manera virtual, ¿sí? Acá la Facultad de Psicología puso una plataforma de Facebook desde la cual se han estado recibiendo consultas. También hay un call center que puso el Ministerio de Salud, y algunos hospitales están trabajando con guardias mínimas de salud mental. Entonces, hay formas de responder a la demanda, ¿sí? A responder a las distintas problemáticas, y algo se hace. ¿Esto quiere decir que estemos al mismo nivel que antes o que podamos responder a todo? No. La realidad es que estamos restringidos, porque en muchos casos la dificultad de poder ir a ver a una persona, a ver cómo está, es una limitación muy grande, pero en buena parte de los casos estamos pudiendo ayudar. Bien, te voy a hacer unas dos últimas preguntas, ya estamos cerrando. Laura Flores te pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de abordar en relación a una familia cuando se ha suicidado ya un miembro? Varias cosas, porque tenemos dos ejes a trabajar ahí.
Uno es ver si es que estas personas tienen alguna idea que sea reivindicativa del suicidio, es decir, que esto que ha hecho su familiar o su allegado lo esté considerando ella también como una buena idea. Y la otra cuestión que tenemos a trabajar ahí es el duelo, porque el duelo que tenemos por una persona que se ha quitado la vida es distinto de una persona que ha muerto por otros motivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que decidió morir y que muchas veces eso es algo que cuesta metabolizar, cuesta procesar, porque básicamente nos está diciendo, nos está dando un mensaje que puede ser bastante chocante, ¿sí? Que la persona no quiso vivir más con nosotros, que ya no se sentía cómoda viviendo con nosotros. Entonces, tenemos que abordar un duelo que es bastante distinto. Bien, te hago la última pregunta y si lo podés explicar en cuanto al término. Rocío Ulloa te pregunta, ¿el tratamiento cognitivo-conductual sería el tratamiento más efectivo y viable hasta el momento? Es uno de los dos más viables. Cognitivo es que tiene que ver con lo mental, con los pensamientos, cuáles son las creencias o cómo ve la persona el mundo externo, las situaciones, cómo lee las situaciones. Por ejemplo, doy un ejemplo bastante burdo porque creo que va a ser bastante claro. Si yo estoy acostado en mi cama, escucho un ruido y pienso que es alguien que me entró a robar, me voy a alterar muchísimo. Ahora, si interpreto ese ruido como que es la perra que está moviendo la basura, no me lo voy a tomar tan mal. La forma en que interpretamos las situaciones cambia bastante, digamos, cómo respondemos a la situación en términos emocionales y en términos mentales, ¿sí? Doy otro ejemplo, un poco más complicado. Invito a salir a un amigo, ¿sí? Le digo que vayamos a dar una vuelta y me dice que no. Yo puedo interpretar dos cosas. Una, está ocupado o no tiene ganas de salir, o dos, la gente no se quiere juntar conmigo. Y parece una interpretación absurda, pero mucha gente hace interpretación de hecho, porque suele personalizar las respuestas que las otras personas le dan. Entonces, trabajar con eso, ¿sí? Trabajar respecto de cómo las personas procesan distintas situaciones, es algo que se utiliza de forma terapéutica. Eso es lo que se llama modelo cognitivo-conductual. Sí es uno de los modelos que más evidencia tiene, junto con la terapia dialéctica conductual. Actualmente no sé cuál de los dos tiene más evidencia, pero sé que los dos han pasado lo que sería la prueba de metaanálisis, es decir, que sumando los distintos estudios que tenemos sobre estos dos modelos, ambos han mostrado efectivos para tratar, digamos, personas con ideación suicida. Bien, vamos a cerrar por hoy. Les comento a los cursantes que en el segundo encuentro vamos a poder explicar un poco el encuadre del cursado. Sé que a muchos se les complicó en cuanto a recibir la clave para poder entrar. Misael va a seguir disertando 3 clases más. Para los que están pidiendo el cronograma, se va a subir a la plataforma donde hay un foro. Vuelvo a explicar a determinadas profesiones específicas que se debe tratar de encuadrar para que todos podamos entender. Hay términos que en relación a sus respectivas disciplinas las entienden. Entonces, también nosotros como equipo coordinador enfocamos también a las otras profesiones. Y si bien pude ver en los mensajes sobre la ley provincial y la ley nacional, yo omití esto para la próxima, principalmente porque el disertante es de Córdoba. Preguntarle cuestiones de la ley de Neuquén es como que le tenemos que dar un poco de tiempo, ¿sí? Estén Sí. atentos, por ahí te quiero dar la batuta, Nelson, en cuestiones de tecnología, y antes de terminar le quiero dar gracias a Juan Roldán, a Natalia Toranzo y a Nelson, que son el equipo de informática de Neuquén, al licenciado Misael por la paciencia,
a todos los que están conectados. De 490 que estuvieron, hubo un promedio de 230, 250. Gracias a todos los que estuvieron desde el principio y al final. Les vuelvo a reiterar a los que están comenzando a interiorizarse con la aplicación Zoom. Todos estamos en ese proceso de conocer la aplicación Zoom. Les pido que traten de calmarse, que traten de practicar en esta semana con algún conocido, que cuando van a estar en espera, porque el anfitrión, que somos nosotros, lo vamos a dejar en espera. Imagínense que son más de 200 para ingresar, tengan paciencia, no desistan, esperen. Es muy probable que tarden de 20 a 30 minutos, entrar varios, ¿sí? Nelson, te dejo la palabra a vos para que terminemos de cerrar. Gracias a todos. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Lau. Sí, la verdad que estuvo un tema sumamente interesante. La verdad que, Misael, lo trataste con una altura impresionante, así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Espero que se hayan sentido todos cómodos y bueno, los esperamos en la próxima que vamos a realizar. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau.